Hola, llegamos a este esperado día 33, el día en el cual daremos un sí definitivo a la Santísima Virgen María, pero que no es terminar una experiencia, que no es terminar y mandar al cajón del olvido todo aquello que aquí hemos aprendido, todo aquello que aquí a los pies del Maestro y con las enseñanzas de María Santísima, el ejemplo y testimonio de su vida e intercesión. No es que vamos a olvidarnos de todo lo que aquí hemos vivido, todo lo contrario, es empezar a vivir plenamente el bautismo. Dijimos que el bautismo es la mayor consagración y que estas consagraciones no son hechos aislados, no son celebraciones allí por acumular o para que me vaya bien o por ciertos miedos y temores y situaciones situaciones que no hemos podido resolver. No es esto. La consagración es para vivir totalmente el bautismo. ¿Cuál es la vocación del bautismo? ¿A qué fuimos llamados el día del bautismo? Fuimos llamados a la santidad. Fuimos santificados en la verdad. Entonces todas estas devociones, todas estas consagraciones son necesarias para profundizar en el misterio de nuestro bautismo, para ir reconociendo cada una de las dimensiones de ese gran misterio de amor que nos ha sido dado. Gran misterio de amor, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el cual nosotros hemos sido sumergidos en la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, hermanos, entonces a empezar este día 33. El tema es la perfecta consagración a Jesucristo, el totus tuus, que es una frase de San Luis María Griñón de Montfort, pero que estamos acostumbrados a oírla en el magno Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el Papa que sabemos que era un enamorado de la Santísima Virgen María, aquel hombre que allí en el templo donde está la imagen de Nuestra Señora de Czestochowa, llega y le dice: ahora tú serás mi madre, después de haber perdido a su madre siendo un niño. También su padre murió siendo muy joven, San Juan Pablo II. Entonces, hermanos, vamos a confiar en esa madre, vamos a entregarnos a esa madre y poder decir: todos tuyos, María, totus tus, María, todo tuyo soy, María. Y de esta manera vivir, no sacando apartaditos para Dios, sino que nuestra vida toda sea para Dios. Toda nuestra dimensión, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo lo que implica nuestra corporeidad, saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, lo que nos debe mover a la decencia, al vestir, en la pureza de las costumbres, en la pureza de las miradas, en la pureza de las intenciones. También aquello que me debe mover a actuar en la medida de la verdad, sin robar, sin mentir, optando por la gracia de Dios siempre. También aquello que debe llevarme a reconocer como frágil y necesitado de la misericordia de Dios, no como un producto terminado, sino como alguien en el cual Dios va trabajando y es cuestión de que yo le permita a Dios hacer maravillas en mí. Entonces esa es la invitación, amigos, que empecemos a vivir también reconociéndonos frágiles, reconociéndonos pecadores y reconociendo que en nosotros la realidad del pecado como tentación, como acción, resultado de nuestro asentimiento a la tentación que es proferida por el enemigo, que se vale del mundo, de la carne y de su misma naturaleza, de su misma acción, de su misma acción directa. Está allí al acecho para devorarnos, dirá San Pedro, como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Entonces, asimismo, hermanos, es reconocernos necesitados, reconocer que hemos fallado, reconocer que quizás seguiremos con cosas por ir trabajando, pero partiendo de una renuncia radical al pecado. No es empezar a caminar un pie en el pecado, otro pie en la gracia. No, es querer caminar en la gracia, es colocar todo de nosotros y dejar que Dios vaya trabajando. Saber de que no es a virtud nuestra y que no es a punta de cosas nuestras que cambiamos, sino en la medida en que dejemos a Dios trabajar, en la medida en la que seamos flexibles para Dios, flexibles, moldeables por el Señor, como el barro en las manos del alfarero. Podremos ser duros ante el mundo como expresión y como conjunto del pecado, como conjunto de aquello que opuesto a la ciudad de Dios, opuesto al reino de Dios.
como negación al demonio, como enemigo, como adversario de Dios, como espíritu del mal. El demonio, los demonios son muchos, sus acciones son muchísimas, pero no son omnipotentes. Dios es omnipotente. El mal tiene un fin, el mal no es infinito, el mal tiene un fin en cuanto está aquí en la tierra, y Dios vence. Es el triunfo del corazón inmaculado de María, es el triunfo del bien sobre el mal. Pero el mal, como negación a Dios, y como resultado también el hecho de que el hombre opte por el mal y que escoja al mal como su destino final, le lleva al infierno, y el infierno es eterno. El infierno es eterno, porque este es el tiempo de la misericordia, es el tiempo de pedir perdón, es el tiempo de cambiar, es el tiempo en el cual estamos capacitados para pedir perdón. Pero igual, después de la muerte, ¿qué sucede? Hay dolor, obviamente, hay como frustración, porque las almas de los condenados nunca se sienten bien, nunca son felices, pero no hay ese soplo divino allí que mueve el arrepentimiento, no hay esa acción divina a la cual se renunció al querer someterse del todo a las tinieblas. Sí, hay blasfemias contra Dios en el infierno, hay odio contra Dios, se sufre, pero no se quiso aceptar nunca la salvación, y ya el hombre no está facultado incluso para interiormente pedir nada, porque ya es un estado diferente del alma, algo que quizá no comprendemos, pero que es así. Por tanto, dice una parte de la palabra de Dios: busquen al Señor mientras se le encuentra. Bueno, este es el resumen de estos 33 días. Querer caminar en presencia del Señor, tomar la mano de María, si caemos y nos equivocamos, confiar en la misericordia y dejarnos levantar. Pero yo te aseguro que si empiezas a trabajar muchas cosas, si las empezamos a trabajar, no caeremos en lo mismo. Poco a poco iremos con la monotonía de las Ave Marías, como dirá San José María Escrivá de Balaguer, vamos rompiendo la monotonía de nuestros pecados y vamos dejando que Jesús crezca dentro de nosotros. Vamos dejando que el rostro de Jesucristo que nosotros seamos transfigurados en el rostro de Jesucristo, con el rostro de Jesucristo, que Jesús brille en nosotros. Por tanto, hay unas consideraciones, quiero que las hagamos. No me voy a detener en algunas cuestiones, solamente voy a leer para que en este mismo video pasemos a la consagración. Ya me han escuchado durante 33 días, yo creo que ya estamos listos para empezar a vivir nuestros compromisos. Y no olvidemos ser siempre amigos del confesionario, nunca somos terminados, todos necesitaremos hasta el último día de nuestra vida del sacramento de la confesión, todos nosotros. Amigos del sagrario, necesitamos de la Eucaristía, debemos dejar todo aquello que nos mueve al pecado, todo aquello que nos aparta de comulgar, ir al sacramento de la confesión, y ya purificados por el mismo Dios, acercarnos a comer la mesa del mismo Dios, que es el cuerpo y la sangre de su Hijo, el alimento en la mesa del Señor, servido en la mesa, en el altar, servido en la iglesia. Y amigos del rosario, de la mano de ella hacemos la voluntad de aquel que encuentra sus complacencias en María, de aquel que se regocija viendo su obra maestra en María, que se regocija de ver a la Inmaculada, a la que es su hija, porque María es hija del Padre, su madre, porque María es madre del Hijo, y su esposa, porque María es esposa del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. A ver, comencemos con la oración. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, visita los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. No olvidemos orar, repasar el tema sin precipitación para asimilarlo y vivirlo, que es lo más importante. Todo lo que hemos visto, repásalo, mastícalo, y que de esta manera todo esto que hemos aprendido con el Señor y con María dé frutos en nosotros. Totus tuus. Me encanta esta expresión latina porque expresa en síntesis lo fundamental de la consagración total a Jesús, sabiduría encarnada, por manos de María. Se trata de una donación total, totus.
Se trata de una dependencia total, tous. Se trata de una relación entre tú y yo, una relación que San Luis María no teme en llamar esclavitud de amor, y que mucha gente joven de hoy la acepta sin reticencias, como me consta. Del 7 al 9 de junio del 2001 participé en el primer encuentro nacional de esclavos de María en Salta, Argentina. Frente a muchas esclavitudes actuales, descubren que la esclavitud de amor nos hace realmente libres y felices. Como testimonio más reciente están esos laicos asociados bajo el nombre de Lazos de Amor Mariano, que unas 2 veces por mes llevan al seminario de Choachí, Cundinamarca, más de 100 personas, entre las cuales muchos jóvenes, muchachos y muchachas, para renovar su vida, para renovar su vida cristiana a través del totus tuus. Quiero aclarar, todo esto es consideración y testimonio del autor del libro. En el capítulo 1 de estos 33 días, en el día 1, explico quién es el sacerdote que escribió el libro, quién escribió las consideraciones. Es un esquema maravilloso presentado por él, el cual lo hemos seguido. Es un sacerdote montfortiano. Por algo, el Santo Padre Juan Pablo II, santo ya de nuestra Iglesia, tomó esta expresión como lema de su vida espiritual y apostólica, que ha sido tan fecunda, y no se avergüenza de confesarlo. Recordemos el testimonio que nos dio en San Lorenzo, Francia, el 19 de septiembre de 1996, al devolverle la visita que Montfort le había hecho a su predecesor Clemente XI, el 6 de junio de 1706. En la homilía ante todos los consagrados religiosos de la diócesis de Luxón, leyó lo esencial de la fórmula montfortiana de consagración aplicándosela. Yo, Juan Pablo, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, las manos de María, los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me consagro totalmente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz en su seguimiento todos los días de mi vida. Que un anciano papa diga esto en este tiempo, estas palabras, bueno, aquí vemos que esto está en Amor de la Sabiduría Eterna 225, numeral 225. Que un anciano papa diga en este tiempo estas palabras en una homilía que sale al mundo entero y que es dicha con ocasión de una visita pastoral a la primogénita Francia para celebrar sus 1500 años de cristianismo con el bautismo de Clodoveo, eso ratifica a nivel eclesial la intuición de San Luis María de Montfort para refundar el cristianismo a partir de la alianza bautismal. Y lo más lindo fue el gesto que hizo a continuación, dejando a un lado el papel y dirigiendo su dulce y segunda mirada a los participantes. Quiero un término que se habla aquí, refundar el cristianismo. No es colocar nuevas bases, no es reconsiderar algo que ha caído en desuso, no es de pronto que a Jesús le fallaron los planes y que toca repensar la iglesia, no. Lo que quieren decir al refundar el cristianismo es que los actos dejen de ser una religiosidad exterior para volverse una espiritualidad, una religión, un deseo de estar en comunión con Dios, pero con todo nuestro ser. ¿Y esto cómo se consigue? Volviendo a los fundamentos, volviendo a las bases, volviendo al Evangelio, yendo al amor primero. Entonces, esto es fundamental. No es refundar qué cosas más nos inventamos, qué devociones rebuscadas sacamos, no, sino volver a los orígenes, volver al legado de María. ¿Cuál es el testamento de María? Lo vemos en Juan 2, en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Por tanto, cuando digan, es que la iglesia tiene que cambiar muchas cosas en materia de moral, tiene que cambiar muchas cosas en materia de doctrina para que sea aceptable a los jóvenes del mundo de hoy, muéstrale a tantos jóvenes que quieren vivir fielmente el Evangelio de Jesucristo. Muéstrale a tantos jóvenes, tantas parejas jóvenes que quieren vivir su amor consagrado en el sacramento del matrimonio. Busca a cuántos descubrieron en Cristo el verdadero manjar de los manjares, la verdadera fuente del placer de la salvación, ese placer que nos hace comprender que no es efímero, porque el amor de Dios no es efímero. Entonces es refundar nuestra vida. ¿En qué fundamentos, en qué bases? En el Evangelio. ¿En qué pilares? En los que nos habla San Juan Bosco. Jesús, la Eucaristía,
ese gran pilar, y María, la Madre del Señor. Los dos pilares en los que debe estar asentada la iglesia, y en la iglesia todos nosotros, que somos la iglesia. Y lo más lindo fue el gesto que hizo a continuación, dejando a un lado el papel y dirigiendo su dulce y segura mirada a los participantes. San Juan Pablo II añadió: la repetimos cada día, comentando este gesto. Nuestro padre ex general de los Montfortianos, Bill Considine, dijo que al emplear su nombre de bautismo, su nombre de papa y el de San Luis María, entretejió toda su vida con la experiencia de Montfort. La fórmula entonces decía: yo, Juan Pablo II, yo, Carol, pecador infiel, renuevo y ratifico hoy en tus manos, las manos de María, los votos de mi bautismo. Renuncio para siempre a Satanás, a sus pompas y a sus obras, y me consagro totalmente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para llevar mi cruz en su seguimiento todos los días de mi vida. Te recuerdo, Amor de la Sabiduría Eterna 225. Recuerda que el nombre de pila de San Juan Pablo II es Karol Józef Wojtyła, y el nombre que como papa adopta es Juan Pablo II. Al emplear su nombre de bautismo, su nombre de papa y el de San Luis María, entretejió toda su vida con la experiencia de Montfort. Y es que en realidad el totus tuus, expresión de la consagración total, es lo medular de nuestro camino espiritual y apostólico. Esto lo desarrolla ampliamente el padre Gaffney en el artículo sobre la consagración, publicado en el Diccionario de Espiritualidad Montfortiana. El padre Gaffney se complace en decir, citando a San Luis María, que la consagración total tiene unos fundamentos tan sólidos que no se la podrá condenar sino trastornar los fundamentos del cristianismo, que no se la podrá condenar sin trastornar los fundamentos del cristianismo. Lo vemos en Tratado de la Verdadera Devoción 163 y también en la misma obra 180. El padre Pío Suárez, especialista en la palabra de Dios y en la enseñanza de Montfort, estaba convencido de la importancia de recuperar en la Iglesia, en su acción pastoral y espiritual, el sentido profundo y fecundo de la consagración bautismal y de las diversas consagraciones expresado en la Biblia y en el Magisterio, pero que ha quedado representado en el papel. El totus tuus propuesto por Montfort es precisamente, según su testimonio, un camino corto y seguro, accesible a todos para vivir dichas consagraciones. En un artículo muy interesante que escribió en 1988, en el primer intento fuerte de congregación para promover el doctorado del padre de Montfort, San Luis María, el padre Pío Suárez destaca el fundamento bíblico de la consagración, tomado sobre todo del tema de la alianza que atraviesa toda la Biblia y culmina en el bautismo y la Eucaristía, pasando por la encarnación y la cruz. Nuestra consagración total no es otra cosa que la participación en la misma consagración de Jesucristo, el siervo de Dios que no ha venido a hacer su voluntad sino la del Padre, Hebreos 10:6, que no ha venido a ser servido sino a servir, que aceptó libremente, heme aquí, el designio crucificante de la encarnación para conducirnos a la nueva tierra de promisión. Urgente reto pastoral. En su tesis de grado en Roma, Vivir el bautismo en comunión con María, el padre Jaime Cabrejo anota este reto pastoral. En el pueblo cristiano es muy arraigada la devoción mariana, pero muchas veces esta se limita a una práctica pía de devoción privada, intimista e interesada, sin ninguna o con muy poca relación con el resto del misterio cristiano, en especial con el bautismo y con todas sus exigencias de configuración con Cristo, de conversión y de vivencia comunitaria de la fe. Pareciera a veces, esa también es mi observación particular en alguna diócesis de Colombia, que la evangelización caminase en una dirección y la devoción mariana en otra, sin encontrarse o a veces incluso en competencia. Esta es la introducción a la tesis del padre Jaime Cabrejo. Contemplemos un momento el misterio de la encarnación, la obra maestra del Dios creador. Permitámonos una contemplación sideral, no para quedarnos en las nubes, el espacio sideral y los astros y estrellas que lo recorren. La velocidad de la luz es de 300.000 kilómetros por segundo. Hasta ahora barrera insuperable para la técnica humana. A esta velocidad el Sol está a 8 minutos luz de la Tierra, es decir, la luz se demora 8 minutos para recorrer los 150 millones de kilómetros que nos separan del Sol. El Sol está pues a 8
minutos luz de nosotros. Esta distancia es poca si se compara con la estrella, si se compara con la estrella más cercana a nosotros después del Sol, que se llama Alfa, a 4,5 años luz. Pero esta distancia es pequeña si se la compara con Aldebarán, de la constelación Tauro, a 68 años luz, y con la constelación Orión a 900 años luz. Y todo esto dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, cuyo centro está a 26.000 años luz del Sol. La galaxia Andrómeda, que está a 2,2 millones años luz, es la galaxia más cercana a la nuestra, y es el objeto más distante que se puede ver a simple vista desde la Tierra. La Vía Láctea y la galaxia Andrómeda pertenecen a una agrupación pequeña de unas 20 galaxias y tienen 100.000 o 200.000 millones de estrellas cada una. Hay millones de galaxias. Bueno, detengámonos y adoremos al Señor con el Salmo número 8. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Meditemos algo más. Hoy que se ha llegado a descubrir lo que se ha llamado el mapa de la vida humana, este descubrimiento es tan importante que se le compara al giro copernicano en la astronomía logrado por Galileo. Se ha descifrado el genoma o código genético completo de una persona. El código genético contiene todas las características hereditarias de una persona. Pues bien, el cuerpo humano tiene cerca de 100 billones de células. Dentro del núcleo de cada célula se encuentran los 23 pares de cromosomas, conformados principalmente por el ADN. En cada uno de los cromosomas hay miles de genes que son los portadores de la información genética de los seres vivos. Esto servirá, se espera, para curar los males hereditarios a partir de los genes defectuosos. Ciertamente el poder de Dios creador y su sabiduría son inconmensurables. Ciertamente se requiere ser muy sabio y poderoso para crear cielos y tierra, y más aún al ser humano, y hasta una sola célula del ser humano. Bueno, ustedes dirán que tiene que ver esta digresión con la encarnación. Pues bien, este Dios vivo y verdadero, a quien no sabemos qué admirar más, en su sabiduría y poder en lo macro y en lo micro de la creación, este Dios a quien no pueden contener los cielos de los cielos ni el espacio sideral con sus millones de galaxias, ha querido bajar a la tierra, simple boronita sideral, para encarnarse en el seno de una criatura que, aunque es la más excelsa de todas, nos dice San Luis María, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque solo Él es el que es. Éxodo 3, 14. Y lo vemos en el Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 14. Con cuánta razón exclama María con voz profética ante la profesión de fe de Isabel. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Lucas 1, del 48 al 49. El padre Jean Morinay, sacerdote monfortiano, contemplando, extasiado, este misterio de la encarnación, concluye que Dios necesitaba poco para crear el cielo y la tierra, pero mucho para borrarse en el niño de Navidad. En su libro La humildad de Dios, el padre Barillon dice, poco poder hace falta para hacerse ver, mucho para borrarse. Y Dios se borra al encarnarse. El encuentro de Dios en la inmensidad del universo no es tan desconcertante como su encuentro en el pesebre de Belén y en la Eucaristía. Esta es una frase de San Juan Pablo II. Cada vez que oramos, mi oración preferida, la coronilla, estamos proclamando lo que dice un himno a la Virgen. Tú llevas a quien el mundo entero no puede contener. Se entiende mejor que la humildad profunda que le pedimos a Dios al meditar el misterio de la encarnación es ante todo la humildad de Dios en su anonadamiento. Ver Filipenses 2 del 5 al 11. Esta es en el fondo la primera bienaventuranza, presupuesto y fundamento de las demás. Hay tres anonadamientos de Dios que conmueven profundamente a San Luis María Griñón de Montfort, que Dios le otorga también vivir profundamente y que nos propone como los máximos motivos para amar a Dios. El anonadamiento de la encarnación, el anonadamiento de la pobreza y el anonadamiento de la cruz. En los tres se destaca a un Dios que no ha venido a ser servido sino a servir y a dar la vida para la redención de todos. Un Dios que no sabe otra cosa que amar y salvar. Jesús Salvador, es decir, el que salva al ser humano, aquel cuya característica es amar y salvar al ser humano.
Amor de la Sabiduría Eterna, numeral 120. En el Tratado de la Verdadera Devoción y en El Secreto de María, Montfort destaca más el anonadamiento de la Encarnación, en el que todo un Dios todopoderoso, siempre independiente y suficiente a sí mismo, acepta depender de una criatura. En Amor de la Sabiduría Eterna y luego en la Carta a los Amigos de la Cruz, destaca más el anonadamiento de su pasión hasta la cruz como expresión máxima de la sabiduría del amor, para concluir: y hablando razonablemente, conocer lo que nuestro Señor ha padecido por nosotros y no amarlo con ardor es algo moralmente imposible. Amor de la Sabiduría Eterna, numeral 166. En su vida personal y misiones, en sus cartas y cánticos y en sus fundaciones religiosas, reglas manuscritas y ACM, no sé propiamente qué será esta cita en las obras de Montfort, te agradezco si puedes buscarlo terminado el video. Destaca más el anonadamiento de la pobreza, siendo pobre y sirviendo y evangelizando a los pobres. El padre de Montfort, San Luis María Griñón, nos propone precisamente amar a Dios imitándolo en lo mismo que Él ha hecho, depender totalmente de un ser humano, ser pobre y padecer hasta la cruz. Se trata pues de entrar en la misma experiencia divina de la sabiduría del amor. El padre Morinay anota al respecto: entre las tres opciones que el amor ha hecho en su sabiduría para unirse a nosotros, la pobreza, la cruz y la dependencia de María, Montfort nos invita sobre todo a esta última, porque contiene a las otras dos y es quizá la más humana. Pues Dios Padre no dio ni da su Hijo sino por medio de María. No se forma hijos adoptivos ni comunica sus gracias sino por ella. Dios Hijo se hizo hombre para todos solamente por medio de María. No se forma ni nace cada día en las almas sino por ella en unión con el Espíritu Santo. Ni comunica sus méritos y virtudes sino por ella. Y miremos, aquí hago un pequeño paréntesis. En esos tres anonadamientos, el anonadamiento de la encarnación que vimos en un comienzo, ¿por medio de quién? ¿En quién se encarnó Jesús? En María. Se ve también el anonadamiento de su pobreza. ¿Quién vivió con Jesús humildemente desde Belén, cuando nació, luego en Egipto, cuando salieron huyendo, luego cuando volvieron a Nazaret? Jesús nunca vivió en un palacio, Jesús fue pobre. ¿Y quién vivió pobre con Jesús? ¿Quién era una mujer pobre, pero que daba lo mejor de sí y se entregaba totalmente como el mayor de los regalos a su hijo en el hogar sencillo de Nazaret? Es María. María también presente en ese anonadamiento. Es la mujer que no tiene con qué vestir a su hijo cuando nace y lo envuelve en pañales en el portal de Belén. Y también vemos en el tercer anonadamiento, el anonadamiento de la cruz, como María es la mujer que está también al pie de la cruz. Bien, hermanos, sigamos entonces. El Espíritu Santo no formó a Jesucristo sino por María, y solo por ella forma a los miembros de su cuerpo místico y reparte sus dones y virtudes. Tratado de la Verdadera Devoción, 140. Se hace ahora más claro lo que ya meditamos sobre los dos fines principales del totus tuus, o esclavitud de Jesús en María, que Montfort propone. 1. Honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener respecto a María, para gloria del Padre y para nuestra salvación. Dependencia que se hace total en el misterio de la Encarnación. Y 2. Agradecer a Dios las gracias incomparables que otorgó a María, y especialmente el haberla escogido por dignísima madre, elección realizada precisamente en este misterio. Ver Tratado de la Verdadera Devoción, numeral 243. Por todo ello, San Luis María llega a esta conclusión: si honrar a la Santísima Virgen es necesario a todos los hombres para alcanzar su salvación, lo es mucho más a los que son llamados a una perfección excepcional. Creo personalmente que nadie puede llegar a una íntima unión con nuestro Señor y a una fidelidad perfecta al Espíritu Santo sin una unión muy estrecha con la Santísima Virgen y una verdadera dependencia de su socorro. Tratado de la Verdadera Devoción, 43. Espiritualidad trinitaria.
El padre Gaffney, en su artículo sobre la Trinidad, publicado en el Diccionario de Espiritualidad en castellano, reconoce con la Iglesia que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina. Luego critica con algunos teólogos contemporáneos el hecho de que la fe en el misterio de la Trinidad no tenga ningún impacto en la vida de los cristianos, que carecen realmente de una espiritualidad trinitaria. Afirma, por el contrario, lo que demuestra a lo largo del artículo, que la fuerza y la pertinencia de la espiritualidad de San Luis María está en que logra compartir a sus oyentes y lectores la experiencia viviente de la grandeza e intimidad del Dios Trinidad, principio y fin de la creación y meta última de la fe bautismal. Y al final anota de manera conclusiva: de múltiples maneras San Luis María insiste en su enseñanza que María es la compañera de la Trinidad en todas sus obras de gracia, es decir, de la divinización de la creación. Luego añade que Montfort le grita hoy al mundo que el olvido de María solo puede llevar al debilitamiento de la experiencia vital del misterio de la Trinidad. Es imposible entrar en la espiritualidad de Montfort sin ser atraídos a una vida de la Trinidad misma. Finalmente concluye que la mística trinitaria, a los ojos de Montfort, es una mística misionera y comunitaria, como lo es el mismo misterio, un misterio misionero y de comunidad o familia. Montfort nos recuerda que todo cristiano está llamado a hacer una experiencia profunda de la Trinidad y nos enseña por qué y cómo. Personalmente, para mí, la mayor riqueza del mensaje espiritual de San Luis María es que acerca a todos los cristianos los misterios centrales del cristianismo: el misterio de la Trinidad, el misterio de la Encarnación, el misterio de la Redención, y enseña cómo sumergirse en ellos y vivirlos gracias a dos secretos. Aquí están: María y la cruz. Con ocasión del congreso celebrado en octubre de 2000 en Roma, sobre Montfort, una espiritualidad trinitaria en comunión con María, el Santo Padre nos dijo al final, el 13 de octubre, unas palabras que nos expresan cómo el totus tuus puede llevarnos a las más altas cumbres de la unión y del dinamismo místicos, gracias a la presencia de María en la relación con cada una de las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, toda la espiritualidad cristocéntrica y mariana que enseña Montfort deriva de la Trinidad y lleva a ella. María es totalmente relativa a Dios, y yo la llamaría muy bien la relación con Dios, la que solo existe en relación con Dios. Tratado de la verdadera devoción 225. Por esta razón, la Toda Santa lleva hacia la Trinidad, repitiéndole a diario totus tuus, y viviendo en sintonía con ella, se puede llegar a la experiencia del Padre mediante la confianza y el amor sin límites. Ver Tratado de la verdadera devoción 169 y 215, a la docilidad al Espíritu Santo, y ver en la misma obra, el numeral 258, y a la transformación de sí según la imagen de Cristo. Ver la misma obra de Montfort, el Tratado de la verdadera devoción, numerales del 218 al 221. Bueno, unas preguntitas para responder. ¿Qué características del totus tuus? Recuerda que totus tuus significa todo tuyo, algo que va relacionado no solamente con el hacer, sino con el ser, y ya como consecuencia del ser, tiene que ver con el pensar, con el obrar, con el sentir, con el hacer. Entonces vivamos así la consagración como algo que nos brota del corazón, porque es algo que Dios nos ha puesto allí, donde solamente Dios puede llegar a lo profundo, profundo de nuestro corazón, y allí se nos imprime la gracia de la consagración mariana, se nos imprime la gracia sacramental, allí se nos da Dios con su gracia santificante. Dios habita dentro de nosotros. ¿Hacia dónde apunta esta espiritualidad del totus tuus? ¿A qué me llama el Señor a través de esta meditación? Y así terminamos la preparación de los 33 días, la preparación. No te pierdas ya mismo, te invito, pasa al siguiente video, que se va a llamar Consagración a Jesús por María. Consagración a Jesús por María. Así lo vamos a llamar. Más bien llamémoslo de esta manera: rito de consagración a Jesús por María, para que lo busques más fácil en YouTube.
está en mi canal. El día mismo, terminado esto, lo grabo y estos videos se van a subir a la par. O sea, lo puedes buscar en el mismo instante en el que ya esté publicado este que acabas de ver. Rito de consagración a Jesús por María. Rito de consagración total a Jesús por María. Va a quedar así. Rito de consagración total a Jesús por María. Entonces, te invito a que no te despegues y pases ya mismo a vivir aquello para lo que te has preparado. Madre, danos tu bendición. Ya nos consagraremos a ti pronto e inmediatamente. Haz que esa consagración sea efectiva. Yo quisiera invitar a los amigos también, si de pronto por algún motivo ves que puedes acercarte al sacramento de la reconciliación antes de esta consagración, yo te lo recomiendo. Me parecería algo maravilloso que con tu alma limpia puedas acercarte a esto. Sin embargo, no es un sacramento, o sea, no es el sacramento de la Eucaristía al cual no podemos acercarnos en pecado mortal. En caso tal de que te sea imposible por algún, inmediatamente, o sea, no por un capricho, sino inmediatamente, porque, o en cuestión de un día para otro o algo así cercano, te es muy dificultoso ir al sacramento de la confesión, o porque de pronto estás en una cama, estás postrado y dependes del cuidado de otras personas, pues haz un acto de contrición. Esto no reemplaza la confesión, y ya cuando tengas oportunidad de confesarte, y trata de que sea pronto, muy pronto, vas a hacer una buena confesión, vas a entregar todo. Esa es la manera de vivir la consagración. Somos de María cuando reconocemos que queremos ser puros como ella, pero que en este momento no lo somos. Entonces es dejar que Dios nos purifique. Entonces vas a hacer una buena confesión con un sacerdote, obviamente. No te vas a confesar como muchos dirán, yo me confieso con el Cristo de la pared, eso no vale. Tienes que confesarte con un sacerdote, una confesión de tu vida, y de esta manera empezar a vivir la consagración. Requisito para empezar a vivir la consagración, independientemente de todo, para pasar al rito, es que te hayas confesado. Ya te dije, no es un requisito como que dice que sin esto entonces queda nula esa consagración. No, vale la intención, pero tiene que darse en la intención de querer confesarme, de querer cambiar, de querer vivir en gracia de Dios, pero preferiblemente haz esta consagración estando en gracia de Dios, que sea algo muy importante para ti, no como cualquier cosa, que tú puedas vivir verdaderamente esta consagración. Te invito a conseguir un cirio blanco. Sería bueno que lo hicieras bendecir por un sacerdote. Es más, si quieres dejar para el día de mañana esta consagración, me parecería también algo estupendo, de manera que tengas todo el día de prepararte, todo el tiempo para vivir todo esto. Ve entre hoy y mañana, busca sacerdote para que te confiese, busca visitar al Santísimo, por favor, reza el rosario y llénate de alegría y disponte de esa manera a vivir la consagración. Si no consigues un cirio, no te preocupes, son signos externos. Aquí lo que vale es nuestra adhesión a Jesús por María. Entonces, ¿qué necesitas para consagrarte? Un corazón dispuesto, un corazón que quiera dejar el pecado, pero no así como por engañar a Dios. A Dios no lo podemos engañar, y creemos que nos engañamos a nosotros mismos, y en el fondo sabemos que no. Entonces vamos a vivir bien nuestra consagración, disposición de alma, disposición de todo nuestro ser para esto. Pidamos esa gracia de la disposición a través de las manos de María Santísima. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tú verás si lo haces inmediatamente después de esto, el rito de la consagración conmigo, y es una consagración a Jesús por María, o si la realizas el día de mañana. No te olvides, rito de consagración total a Jesús por María. Así aparece el video que podrás encontrar. Dios te bendiga.